bienvenidos a Academo TV. Bueno, pues nuestra clase de hoy va a ser de cómo hacer un dominio pero de forma analítica. De forma analítica me refiero, operando a partir de una función. Para hacer un dominio lo primero que nos tenemos que preguntar es: ¿tengo denominadores? ¿Tengo raíces? ¿Tengo logaritmos? Si no tenemos ninguna de esas tres cosas, nuestro dominio va a ser todos los números reales. Eso sí, recordar que el dominio, cuando lo veíamos en una función pintadita, era todos los valores que podía tomar x, nuestra función en el eje x. Ahora vamos a calcular los dominios de forma analítica. Nos tenemos que preocupar de esas tres cosas: si tenemos denominadores, si tengo raíces o si tengo logaritmos. Si no tenemos nada de eso, nuestro dominio, como hemos dicho, va a ser todos los números reales. Primera pregunta: ¿tengo denominadores? Si no tengo denominadores, ni me preocupo. Si tengo denominadores, entonces vamos a tener que igualar ese denominador a 0 para sacar los puntos que nos están fastidiando, porque al fin y al cabo el dominio lo que nos va a dar es los puntos o los intervalos donde nuestra función no existe. Igualaríamos ese denominador a 0, en el caso del ejemplo es x menos 2 igual a 0, por lo que nuestra x sería 2, es decir, el dominio en ese caso sería todos los reales menos el 2, aunque ahora después veremos los ejemplos. Siguiente pregunta: ¿tengo raíces? Si no tengo raíces, ni me preocupo. Pero si tengo raíces, tengo que cogerlo de dentro de la raíz y hacer una inecuación mayor o igual a 0. ¿Por qué una inecuación mayor o igual a 0? Recordar que las raíces, ¿vale? Si tenemos una raíz de un número negativo, no existía. Por eso obligamos a que nos dé los valores que sean mayores o iguales que 0. Porque en el caso de una raíz de índice par, los números negativos no existen. Ojo, cuando nos pidan un dominio de una raíz de índice impar, son todos los números reales. No caigáis en la trampa de hacer lo que hacemos cuando tenemos una raíz de índice par. ¿Por qué en el caso de que sea de índice impar son todos los números reales? Puesto que sabéis que una raíz impar de un número negativo sí que existe y sí que tiene solución. Como vemos en el ejemplo, cogeríamos lo de dentro y haríamos una inecuación mayor o igual a 0. Haríamos nuestra ecuación, que en este caso nos daría menos 2 y 2, y tendríamos que probar entre el menos 2 y el 2 y un número superior al 2 para ver en qué rangos me cumple que sea mayor o igual que 0. De todas maneras, no os preocupéis, que ahora lo veremos en los ejemplos. Y siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿tengo logaritmos? Si no tengo logaritmos ni nada de lo anterior, igual, ni me preocupo. Pero si tengo logaritmos, nos pasa un poco como el caso de la raíz. Cogemos lo de dentro del logaritmo y planteamos una inecuación mayor que 0. ¿Por qué en este caso mayor que 0 y antes mayor o igual a 0? Porque sabéis que el logaritmo de 0 o de cualquier número negativo no existe. Por eso en este caso es mayor que 0. Es decir, resumiendo, si tengo denominadores, igualamos el denominador a 0. Si tengo raíces, sacamos lo de dentro y planteamos una ecuación mayor o igual a 0. Y si tenemos logaritmos, sacamos lo de dentro y planteamos una inecuación mayor que 0. Si no tengo ninguna de esas tres cosas, ni me preocupo. El dominio de nuestra función va a ser todos los números reales, por muy fea o muy larga que la vea. ¿Vale? Vamos a pasar a ver unos ejemplos. La primera función tenemos que es x al cubo menos 7x más 5. Nos tenemos que hacer esas preguntas. ¿Tengo denominadores? No. ¿Tengo raíces? Tampoco. ¿Tengo logaritmos? Tampoco. ¿Quién es el dominio de nuestra función? Dominio de f de x pertenece a todos los números reales. Y punto. No me caliento más la cabeza. Porque tendéis, aunque veáis que no tenéis nada de esas tres cosas, os da por resolver esa ecuación. No. No os preocupéis. Si no tengo ni denominador, ni raíces, ni logaritmos, nuestro dominio siempre todos los reales. La siguiente función, vemos que tenemos f de x es igual a x partido x menos 2. Siempre nos hacemos nuestras preguntas, ¿qué vemos? ¿Tengo denominadores? Sí. Cuando tenemos denominadores, ¿qué hacemos? Sacar el denominador e igualarlo a 0. Resolvemos y nos daría que la x es 2. ¿Quién va a ser nuestro dominio? Dominio de f de x pertenece a todos los reales menos el 2. ¿Qué significa eso? Que cuando nuestra x valga 2, nuestra función en el denominador va a ser 0. Algo partido 0 no existe.
Por eso con el dominio, cuando tenemos denominadores, estamos sacando los puntos de nuestra función donde no vamos a tener función. Es decir, nuestra función sería válida en todos los números reales menos en el número 2. Siguiente función. Vemos que tenemos una raíz. F de x es igual a raíz de x cuadrado menos 4. Lo primero que me tengo que fijar es en el índice de la raíz. Como es una raíz cuadrada normal, sí que tendríamos que plantear nuestra inecuación mayor o igual a 0. Entonces, sacamos lo de dentro de la raíz, que sería x cuadrado menos 4, y planteamos la inecuación mayor o igual que 0. Acordaros que la inecuación se resuelve como una ecuación normal, solo que luego sí que tenemos que dibujar los valores en nuestra recta real para ver qué parte cumple y qué parte no cumple. Si resolvemos esta ecuación nos quedaría que x es más menos 2, es decir, tendríamos el 2 y el menos 2. Entonces, ahora al tratarse de una inecuación, tendríamos que pintar en la recta real esas soluciones y probar si nos cumple por aquí, si nos cumple por aquí y si nos cumple por aquí. ¿Cómo se hace eso? Si metemos un número a la izquierda del menos 2, por ejemplo el menos 3 al cuadrado sería 9, menos 4 nos daría positivo. Es decir, esa parte del intervalo nos va a interesar porque cumple que sea mayor o igual a 0. En el siguiente trozo, entre menos 2 y 2, podemos meter, por ejemplo, el 0. 0 al cuadrado menos 4 nos quedaría menos 4, por lo que este rango sería negativo. Y si metemos un número a la derecha del 2, podríamos meter, por ejemplo, 3, nos quedaría como antes, 9 menos 4, que sería 5. Entonces, en este caso nos daría positivo. Es decir, una vez ya hemos pintado en la recta real y probado los intervalos que nos interesan o que nos cumplen que sea mayor o igual a 0, ya podemos decir que nuestro dominio de f de x pertenece de menos infinito a menos 2 unión de 2 a más infinito. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta una cosa. Siempre que tengamos denominadores, vamos a decir que el dominio es todos los reales menos los puntos que nos salgan que nos están fastidiando de resolver la ecuación que tengamos en el denominador. Pero siempre que tengamos raíces y logaritmos, el dominio no va a ser todos los reales menos x puntos, sino que va a ser intervalos completos los que nos interesan o los que no. Por eso planteamos la inecuación. Es decir, aquí nos cumpliría nuestra función en esta parte y en esta parte. Por eso nuestro dominio de f de x pertenecería en los intervalos de menos infinito a 2 unión de 2 a más infinito. Otra cosa os quería comentar, ¿cómo sabéis si realmente esos números los cogemos? Con eso me refiero a que cómo sabéis si aquí ponemos intervalos abiertos o intervalos cerrados. Para que no tengáis duda, lo que tenéis que hacer es meter directamente vuestro numerito. Si nos cumple, si nos cumple pondríamos intervalo cerrado. Que no nos cumple sería el paréntesis que significaría abierto. De hecho, si metemos nuestro menos 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. ¿Me da mayor o igual que 0? Sí, puesto que nos da 0, entonces por eso aquí el intervalo es cerrado. Si metemos el 2 al cuadrado es 4, menos 4 nos vuelve a dar 0. Como cumple, también tendríamos aquí ese intervalo cerrado. Si pasamos a la siguiente función, vemos que tenemos que f de x es raíz cúbica, ojo con ese cúbico, de 4x más 1. Me hago las preguntas de siempre. ¿Tengo denominadores? No. ¿Tengo raíces? Sí. ¿Pero qué raíces? Raíces de índice impar, que hemos comentado antes, que si tenemos raíces de índice impar, ni me complico y el dominio es todos los números reales, porque una raíz de índice impar sí que existe cuando el interior es negativo. Entonces, en este caso tendríamos que el dominio de f de x pertenece a todos los números reales. Si fuese una raíz de cuadrada o de índice par, sí que hubiésemos tenido que hacer lo que hemos hecho en la anterior. En la siguiente función vemos que tenemos el logaritmo de x cuadrado menos 9. Pasa como antes. Tenemos una de las cosas de las que nos tenemos que preocupar, en este caso logaritmo. ¿Qué hacíamos con el logaritmo? Sacarlo dentro del logaritmo y plantear una inecuación mayor que 0. Entonces, en este caso, tendríamos que x cuadrado menos 9 mayor que 0 y resolveríamos la ecuación de la misma forma que antes, al igual que tenemos que pintarlo en la recta real y comprobar
qué intervalos me interesan y cuáles no me interesan, teniendo en cuenta que ahora no es mayor o igual que 0, sino mayor que 0, puesto que el logaritmo de 0, como hemos comentado antes, no existe. Si resolvemos la ecuación, tendríamos que la x nos daría más menos 3. Si pintamos nuestros numeritos en la recta real, tendríamos el menos 3 y el 3. Y tenemos que hacer lo mismo que antes, ver qué parte nos cumple y qué partes no nos cumplen. Si metemos por aquí un menos 4, nos quedaría 16 menos 9, es decir, tendríamos esa parte positivo. Si metemos el 0, nos quedaría menos 9, por lo que sería negativo. Y si metiésemos el 4, también nos quedaría positivo, es decir, nos quedamos con esa parte y esa parte, ¿vale? Porque en ambos casos nos da mayor que 0. ¿Cuál sería nuestro dominio en este caso? Dominio de f de x pertenece de menos infinito a menos 3, ahora vemos cómo es ese menos 3, de momento lo pongo así, unión de 3 a más infinito. Que hemos dicho antes que para saber si era abierto o cerrado, tenemos que meter directamente ese número. Si metemos un menos 3, tendríamos menos 3 al cuadrado 9, menos 9, 0. ¿Ves? En ese caso, como no me cumple, no lo cogeríamos, porque en este caso estamos obligando a que deba ser mayor que 0. Con el 3 nos ocurre lo mismo, si metemos el 3, 3 al cuadrado sería 9, menos 9, 0, por lo que este 3 también sería abierto. Vale, ya hemos visto un poco de todo, sin nada, con denominadores, con raíces de índice par, logaritmos, y la última que tenemos aquí planteada es f de x es igual a raíz cuadrada de 4x más 1 partido 6x menos 12. Esta igual os asusta un poquillo más porque es más grande, pero tenemos que hacer las mismas preguntas de siempre. ¿Tengo raíces? Sí. Además veo una raíz gorda en la que dentro tenemos un cociente. ¿Qué significa eso? Es como si tuviésemos dos raíces, porque eso sabéis que se puede separar en raíz de 4x más 1 partido raíz de 6x menos 12. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Hacer la raíz del numerador por un lado, la raíz del denominador por otro lado y luego un cociente entre ambas para ver con qué intervalos nos quedamos. Si resolvemos la primera, veis que tendríamos que hacer como hemos hecho en las anteriores, 4x más 1 mayor o igual a 0, y en la del denominador igual 6x menos 12 mayor o igual a 0. Resolvemos y aquí nos quedaría que la x es menos un cuarto, y si resolvemos en esta nos quedaría que la x es 2. Entonces pintamos en la recta real nuestros numeritos, menos un cuarto y la siguiente que sería el 2. Eso sí, colocarlo más o menos que coincida para luego poder hacer bien el cociente. Si metemos un número por la izquierda del menos un cuarto, por ejemplo el menos 2, tendríamos 4 por menos 2, menos 8, más 1 nos daría negativo. Si metemos un número por la derecha del menos un cuarto, que podríamos meter por ejemplo el 0, nos daría positivo. Toda esta parte estaría cumpliendo que es mayor o igual que 0. En la siguiente, que sería la raíz que teníamos en el denominador, si metemos un número por la izquierda del 2, podemos meter por ejemplo un 1. 6 por 1, 6, menos 12, nos quedaría toda esa parte negativo. Y si metemos un número por la derecha del 2, podríamos meter por ejemplo el 3. Si metemos el 3, 6 por 3, 18, menos 12, en este caso nos quedaría positivo. ¿Vale? ¿Qué es lo diferente que nos pasa en estas? Que tengo que hacer un cociente con las dos raíces. Entonces ahora nos faltaría pintar el cociente, que sería poner nuestros valores que tenemos de una y de otra, es decir, menos un cuarto y 2, y entonces hacer un cociente de los signos de mi raíz de la parte del numerador y de mi raíz de la parte del denominador. Aquí, como vemos, esa parte era negativa y esta parte también negativa. Negativo entre negativo, positivo. Positivo entre negativo, negativo. Y positivo entre positivo, positivo. Es decir, en este caso nos vamos a quedar con ese trocito y ese trocito. Por lo que nuestro dominio de esta función
pertenecería de menos infinito a menos un cuarto unión de 2 a más infinito. Bueno, pues las siguientes funciones que tenemos preparadas, en este caso vemos f de x es igual a raíz de x cuadrado menos 4 partido x menos 1. ¿Cuál es el problema aquí? Que si preguntamos, ¿tengo raíces? Es que sí. ¿Tengo denominadores? También es que sí. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Las dos cosas que nos preocupan. Como hemos visto antes, si solo tenemos una, tratamos una, pero cuando nos encontremos una función en la que tengo dos cosas de las que me tengo que preocupar, tengo que hacer las dos cosas. Por un lado, ¿tengo raíces? Sí. Haríamos nuestra parte de la raíz como hemos visto antes. X cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. Resolvemos la ecuación y tendríamos que x es igual a más menos 2. Como hemos hecho antes, pintamos en la recta real nuestros numeritos menos 2 y 2 y probamos con qué intervalo nos vamos a quedar. Si probamos, por ejemplo, a la izquierda del menos 2 con el menos 3, tendríamos menos 3 al cuadrado menos 4, como menos 3 al cuadrado es 9, nos quedaría positivo. Si metemos el 0, nos quedaría negativo. Y si metemos, por ejemplo, el 3, nos quedaría también positivo. Es decir, de la parte de la raíz nos interesaría esta parte y esta parte, pero no hemos terminado aquí. No me puedo olvidar de que tenemos también un denominador. ¿Qué hacíamos con el denominador? Arrancar el denominador e igualarlo a 0. Si igualamos el denominador a 0, tendríamos que x menos 1 es igual a 0, por lo que x sería 1. Entonces, ahora tenemos que ver, esos son los intervalos que nos interesan, que nos interesarían de menos infinito a menos 2, unión de 2 a más infinito. Tenemos que ver ahora dónde caería ese 1. Ese 1, si nos damos cuenta, estaría aquí. ¿Cómo? Se encuentra dentro de la parte que no queremos, directamente no nos preocupamos y no nos molesta en el dominio. Nuestro dominio en este caso sería dominio de f de x, pertenece de menos infinito a menos 2, unión de 2 a más infinito. Imaginaros que el denominador, en vez de darnos 1 y nos cayese en la parte en la que no me interesa y nos diese, por ejemplo, el denominador menos 4. Si nos diese menos 4 sí que estaríamos aquí. Entonces sí que tendríamos que tenerlo en cuenta en el dominio, puesto que me cae en la parte que nos interesa. El dominio en ese caso sería de menos infinito a menos 4, unión de menos 4 a menos 2 y unión de 2 a más infinito. ¿Vale? Lo que tenéis que hacer primero siempre es el planteamiento de la raíz y luego ver el numerito del denominador si nos cae en la parte que queremos o en la parte que no queremos. Bueno, si pasamos a la siguiente función, también vemos que tenemos 2x más 3 partido 4 más raíz de 2x menos 6. En este caso nos ocurre igual, tengo dos de las cosas de las que nos tenemos que preocupar, porque tengo denominadores y tengo raíces. Aunque lo tengamos todo en la parte del denominador, hay que tratarlo de forma independiente. Si nos centramos primero en lo que sería el denominador es todo nuestro denominador. Tendríamos 4 más raíz de 2x menos 6 igual a 0, puesto que es denominador. ¿Qué nos ocurre aquí? Que nos queda una ecuación irracional. Acordaros que teníamos que dejar la raíz sola, pasábamos lo otro al otro lado, elevábamos al cuadrado a ambos lados, de esta manera nos cargábamos la raíz y el resto lo operábamos. Es decir, de esta parte el denominador nos quedaría 2x menos 6 igual a 16. Si seguimos resolviendo, 2x igual a 22, por lo que x sería 11. Eso es lo que nos quedaría de la parte del denominador. Pero, por otro lado, tenemos raíces. También tenemos que tratar la raíz de forma independiente. Si tratamos esa raíz de forma independiente, tendríamos 2x menos 6 mayor o igual que 0. Si despejamos la x, tendríamos 2x igual a 6, por lo que x sería 3. Pero al ser una raíz, acordaros que tenemos que pintarlo en nuestra recta real y tendríamos el 3. Como solución tenemos que ver si nos cumple por la izquierda del 3 y por la derecha del 3. Si metemos por aquí, por ejemplo, el 0, nos daría negativo. Es decir, esa parte no nos interesaría.
Pero si metemos un número por la derecha del 3, por ejemplo el 4, 4 por 2, 8 menos 6 nos daría positivo. Pero, o sea, nos quedaríamos con ese trozo. Pero tengo que recordar que hay un punto que me ha salido de estudiar el denominador. ¿Dónde nos caería ese punto? Ese punto, como x nos da 11, nos caería por aquí. Es decir, está dentro de la parte que queremos. Entonces sí que tengo que tenerlo en cuenta en el dominio. ¿Quién va a ser nuestro dominio aquí? Dominio de f de x pertenece de 3 a 11. El 11 sin cogerlo, o sea, abierto porque en ese punto no tenemos función, unión de 11 a más infinito. ¿Vale? Esos son algunos de los casos más raros en los que os vais a encontrar que tenéis raíces y tenéis denominadores. Y por último, bueno, esta que tenemos aquí, que sería 3x cuadrado menos 6 partido x cuadrado más 4. ¿Tengo denominadores? Sí, sería lo único que tenemos. Hacemos como siempre, ese denominador tendríamos que igualarlo a 0. ¿Qué nos pasa en este caso? Que cuando igualamos el denominador a 0, al despejar nos saldría una raíz de un número negativo, por lo que no existe. ¿Qué significa en este caso que no exista? Pues que como no tenemos ningún número que nos fastidie, el dominio va a ser todos los números reales. Es decir, en este caso, dominio de f de x pertenecería a todos los números reales. Y por último, os he puesto una un poco más fea, que os suele asustar, al igual que las anteriores, porque veis una e. O sea, os tiene que dar igual lo que veáis. Siempre lo que tenéis que preocuparos es de lo que hemos visto anteriormente, de si tengo denominadores, si tengo raíces y si tengo logaritmos, y tratarlo todo de forma independiente. En este caso vemos que la función es e elevado a x más 1 partido x más 2. Aunque vea la e, no me debe de asustar. Mis preguntas es, ¿qué tengo de lo que me tengo que preocupar? Denominadores. Pues hacemos como siempre, sacamos el denominador y lo igualamos a 0, que nos daría x igual a menos 2. ¿Qué es nuestro dominio a pesar de que tenga una e? Igual que siempre, dominio de f de x pertenece a todos los reales menos el menos 2, que es el numerito que nos está fastidiando. No es lo mismo que veáis el denominador, una función con un denominador solo, que veáis una exponencial, que veáis lo que sea. O sea, por muy fea que os parezca, lanzaros a hacerla de igual forma que si fuese sencilla. Nos tenemos que preocupar únicamente de denominadores, raíces y logaritmos. Bueno, pues con la clase de hoy espero que os haya quedado claro cómo se hace analíticamente el dominio de una función. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle a like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo.